Las elecciones federales del pasado 26 de septiembre han actualizado y dejado en suspense la actual situación política en Alemania y en buena parte de Europa. Las negociaciones para formar un nuevo gobierno se prevén largas y las consecuencias de los comicios ya empiezan a notarse. En paralelo asistimos a la despedida de Merkel tras 16 años en el poder, erigida como una especie de canciller atrapalotodo que configuró un centrismo hegemónico. Hoy muchos pretenden dibujar a Merkel como una gobernante de consenso, moderada, europeísta, salvadora incluso, olvidando de la mano de hierro que aplicó sobre la eurozona, usando el Banco Central y la Troika como artillería pesada para aplicar políticas de austeridad contra los pueblos del sur de Europa y para dar un golpe de Estado financiero en Grecia. El bipartidismo alemán sale tocado de estas elecciones. El SPD y la CDU, junto con sus socios bávaros de la CSU, siguieron siendo los partidos más votados, pero apenas sumaron la mitad de votos en su conjunto. El partido de Merkel obtuvo, de hecho, el peor resultado de su historia. En el lado opuesto, junto con los euroescépticos ultraliberales de la FDP, los verdes han sido los grandes ganadores con su mejor resultado histórico. Un partido verde que durante las últimas décadas ha ido transmitiendo desde su original ecologismo radical hacia una actual apuesta por un capitalismo verde, que de paso les permita ser aceptados definitivamente en la gran coalición del extremo centro que se dibuja. La extrema derecha de la AfD estanca su crecimiento, pero afianza su presencia social y electoral, especialmente en las zonas más golpeadas por la crisis social y económica en el este de Alemania. Su relación con el movimiento antivacunas está sembrando divisiones internas, pero también podría ampliar su presencia social. Por su lado, Die Linke se hunde por debajo del 5%, especialmente en el oeste, y apenas salva los muebles in extremis en la capital, en Berlín. Precisamente es Berlín la gran noticia positiva de la noche con la victoria del referéndum impulsado por una iniciativa popular para la expropiación de grandes inmobiliarias que culminó con una formidable campaña sobre el terreno que posiblemente nos muestre el camino a seguir para la recomposición de la izquierda. Pero la composición final del gobierno federal que estos días se está negociando dará forma a muchas de estas dinámicas que hemos visto en la foto fija de las pasadas elecciones. Y todo ello con el agravamiento de la crisis climática, la salida de la pandemia y la inestabilidad geopolítica como telones de fondo. De todo esto y de mucho más hablaremos hoy en Enclave Internacional con el periodista Ángel Ferrero. Bienvenidos a un programa más de Enclave Internacional, esta vez para hablar de Alemania, de las elecciones alemanas y sobre todo de los escenarios que se abren. Y para eso tenemos a Ángel Ferrero, periodista y bueno, una persona que es especialista justamente, entre otros, de la situación en Alemania. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, la verdad es que elecciones en Alemania, ¿no? Yo te quería preguntar, hacer una pequeña pregunta para empezar un poco casi en titulares, ¿no? ¿Qué escenarios se abren después de estas elecciones, de las primeras elecciones de la era post-Merkel? Bueno, lo que se abre es un escenario de incertidumbre, según los medios alemanes. No tanto por la coalición que pueda haber, sino porque por primera vez en la historia de Alemania parece que será con toda seguridad una coalición de 3 miembros y con toda seguridad esos 3 miembros serán por una parte el Partido Socialdemócrata, por otra los Verdes y como partido bisagra los liberales del FDP. Ese vendría a ser el resumen muy esquemático de la situación que vendrá. Y ahora si quieres podemos entrar en detalles. De hecho, ¿podemos hablar, Ángel, de una recomposición en cierta medida del Partido Socialdemócrata después de esta victoria, aunque fue una victoria pírrica en cierta medida, o de un restablecimiento del extremo centro alemán? Yo me inclinaría más a lo primero que a lo segundo. Perdón, mejor dicho, diría que no ha habido esa reconstrucción de la que están hablando los medios, sino todo lo contrario. Como decías, es una victoria más bien pírrica, el porcentaje que han obtenido ha sido un 25%. No es precisamente de los mejores resultados que ha tenido ese partido en su trayectoria histórica y tendrá que entrar el gobierno casi con toda seguridad, como decía, de la mano de una coalición con verdes y con liberales. Eso es una novedad. Habrá que ver cómo se desarrolla ese gobierno. Por otra parte, el propio candidato socialdemócrata, Olaf Scholz,
Hay que recordar que venía salpicado de una serie de escándalos de corrupción y eso también podría lastrar lo que será su futura acción de gobierno. Claro, y ahí está el tema, ¿no? Porque en cierta medida tanto los que eran hasta ahora socios de gobierno, tanto la CDU como el SPD, realmente les ha separado muy poquito. Y en cierta medida la gran disputa que han tenido era quién representaba mejor, en cierta medida, el legado de Merkel, ¿no? Entonces, en cierta medida, y ahí es donde yo quería ir con lo del extremo centro, una coalición que no tenga que ser una gran coalición, sino que abre a otros esferos, a otros partidos, puede abrir otra vez esta lógica de turnismo dentro de Alemania y no suponga un desgaste tan grande como ha supuesto en cierta medida esa gran coalición para los dos partidos principales en Alemania hasta ahora. Empiezo por la segunda parte. No sabría contestarte muy bien porque eso dependerá mucho de lo que ocurra, pero lo que respecta a la definición de extremo centro me parece muy correcta, pero con una novedad, y es que por primera vez quien se han reunido primero en estas negociaciones de coalición no ha sido el partido ganador, en este caso los socialdemócratas, sino los primeros dos partidos que se han reunido han sido los liberales y los verdes. Y a partir de aquí un poco vieron con quién podían pactar a continuación, si con la CDU, en un último intento que realizó Armin Laschet, o con los socialdemócratas, que parece que va a ser la opción definitiva. En cualquier caso, como comentaba en un artículo para El Salto, parece que en este sentido la estabilidad de lo que ha sido el curso económico de Alemania hasta la fecha parece garantizada, porque con el FDP, que es un partido liberal, o mejor dicho, neoliberal dentro del gobierno, no parece que van a haber demasiados cambios respecto a lo que hemos visto en estos últimos años. Por tanto, lo único que cambiaba aquí era quién veríamos en ese futuro gobierno, si a los conservadores siguiendo o tratando de seguir un poco la estela de Merkel, o a los socialdemócratas, que tampoco es precisamente la izquierda socialdemócrata, sino una suerte de compromiso entre la dirección socialdemócrata actual, que era la izquierda, y el candidato, que será la derecha, y además todo esto condicionado por la entrada de los liberales, y además, como comentabas al principio, con la alargada sombra de Merkel encima de todos ellos, con lo cual en este sentido no parece que se vaya a esperar grandes cambios en lo que se refiere a política económica y a política europea sobre todo. De hecho, quizás el mayor cambio en cierta medida en las elecciones ha sido la subida de los verdes, ¿no? En cierta medida ha sido no solo el partido que más sube, sino también ha sido la subida más importante de los verdes en el Bundestag a nivel histórico, ¿no? ¿Cómo se explica en cierta medida ese crecimiento de los verdes? Es una subida interesante porque han sido 5 puntos más, casi un 15%. Lo que es interesante aquí también es ver que desde los medios alemanes, como el Tageszeitung, que venía a ser un poco el medio de expresión, el medio oficial de los verdes hasta hace unos años, en realidad no se ha vendido esos resultados como una victoria, sino todo lo contrario, incluso como una derrota, porque hay que recordar que mucho antes de que empezase la campaña, en primavera, los verdes eran la primera fuerza de las encuestas, incluso se volvió a pensar que ganarían las elecciones y conseguirían la Cancillería. No ha sido así, empezaron a retroceder las encuestas hasta caer a la tercera fuerza, con unos buenos resultados, pero pese a todo están lejos de aquello a lo que habían aspirado en un principio. Este ascenso verde se explica por el giro centrista, en cierta manera, de la dirección de los verdes, que busca ocupar ese espacio de centro que ha dado tantos buenos réditos a Merkel estos años. Eso por una parte. Por otra parte, los cambios estructurales en la base de los verdes, con un tipo de votante que se ajusta a ese perfil más de centro, y sobre todo también la emergencia que ha tenido la cuestión ecológica en la opinión pública de todos estos últimos años, a la cual viene a sumarse las inundaciones en Alemania, que auparon a los verdes en ese primer momento las encuestas. Después, por una serie de fallos en campaña, empezaron a bajar en las encuestas hasta que cayeron a esa tercera posición.
¿Y qué podemos esperar de los verdes? Lo digo porque, claro, en la misma rueda de prensa del día de las elecciones, de la noche electoral, la portavoz de los verdes ya habló claramente que los objetivos de lucha contra el cambio climático no estaban reñidos con el techo de gasto, un claro guiño a los liberales, o más bien a los neoliberales, como hablaba antes. ¿Qué podemos esperar de la entrada por primera vez, en este caso, o, bueno, no por primera vez, pero sí desde hace bastante tiempo, la entrada de los verdes en el Ejecutivo alemán? Se han depositado bastantes esperanzas desde el movimiento ecologista, como mínimo algunos sectores de él, en que esa entrada de los verdes va a suponer poner en marcha toda una serie de planes de transición ecológica muy necesitados, por otra parte, en Alemania y en la Unión Europea. El problema de los verdes, como ya hemos dicho antes, es que se han acomodado en cierta manera al establishment político, y lo que se puede esperar es lo que ya se ha visto, por una parte, en Austria, donde los verdes gobiernan con los conservadores y por tanto han tenido que moderar muchas de sus posiciones en política social, en política de inmigración, pero también incluso en política ecologista. Eso por una parte, y por otra parte lo que están haciendo los verdes en el estado de Baden-Württemberg, que es uno de los estados más ricos de Alemania, donde se encuentra buena parte de la industria automovilística. Y donde algo que no hemos visto han sido cambios precisamente a favor de una transición ecológica ambiciosa, como la que se requiere para intentar poner freno al calentamiento global. Por lo tanto, lo que veremos casi con toda probabilidad será bastante frustración y quizás una desilusión a medio y largo plazo con lo que los verdes no puedan hacer y con lo que hagan a medias tintas. Y si podemos más o menos esto esperar de los verdes, ¿qué podemos esperar de los liberales, ¿no? Porque esos parece que, yo creo que se arrepienten un poco, ¿no?, de no haber, o de haber roto la baraja cuando las anteriores negociaciones para la coalición jamaica, ¿no? Y parece que ahora sí que están dispuestos a entrar, ¿no? Y que entran con una serie de posiciones muy claras, entre otras cosas, en tema de fiscalidad y demás, ¿no? ¿Qué podemos esperar realmente de la entrada de los liberales en el gobierno? Los liberales alemanes, que venían de ser un partido de bisagra históricamente, con un sector incluso socioliberal, ahora básicamente se los define como un partido pro-empresa. Entonces, dentro de esa coalición actuará como lastre en esa misma dirección, para evitar que haya medidas sociales. Y no hay mucho más que rascar aquí, la verdad. El Lindner, que es el presidente del FDP, como decías, ya se mostró favorable que a la coalición de gobierno fuese una coalición jamaica entre conservadores, verdes y liberales. Finalmente, el rebote de los socialdemócratas ha impedido que fuera así, por tanto han tenido que buscar otra vía para ajustarse y entrar en el gobierno. Pero a nivel europeo, lo digo porque muchas veces siempre me ha hecho gracia porque se decía que las elecciones de Estados Unidos teníamos que votar todos porque nos afectaba todo lo que pasaba luego en Estados Unidos. Bueno, yo creo que en las elecciones alemanas tendríamos que votar todos los europeos porque luego nos afecta de una forma muy clara justamente en las políticas europeas. ¿Qué puede suponer la entrada de los liberales? ¿Cambiaría algo las políticas, por ejemplo, en temas de fondos que hemos visto ahora de reconstrucción, en las cuestiones de rigurosidad fiscal, o una vuelta otra vez de la rigurosidad fiscal una vez que la pandemia empiece a bajar? El economista alemán Wolfgang Munchau señalaba algo muy interesante al respecto, y es que en estas elecciones, en campaña, un tema ausente fue la política europea. Apenas habló de la Unión Europea y apenas habló de qué proyecto tenían los candidatos para la Unión Europea. Esto se puede atribuir a dos cosas. Una sería, o bien, que ya hay unos consensos muy claros de que se hará en política europea, por tanto nadie desafía eso salvo la izquierda, pero que tuvo unos resultados muy malos, o que una serie de cuestiones nacionales se comieron el espacio de la política de la Unión Europea, como la transición ecológica, que ya hemos mencionado, o la agenda social, que el Partido Socialdemócrata, digamos, apostó por darle una mayor presencia, viniendo de haber sido el partido que había hecho los mayores recortes del estado de bienestar. Yo creo que esas serían un poco las dos razones que se pueden barajar a la hora de que no haya habido ese tema durante la campaña. Si habrá un cambio con los liberales, puede que los liberales presionen más para que la política europea se mantenga por ese carril neoliberal, ese carril de los topes de deuda, de los ajustes estructurales y, en definitiva, de la política de austeridad.
no creo que vayamos a ver cambios muy radicales en ese aspecto y que favorezcan sobre todo a las mayorías sociales. Hablabas de la izquierda, ¿no? De los malos resultados de la izquierda. Hay que recordar que Die Linke fue la coalición fundamentalmente de dos partidos, aunque luego se sumaron bastantes individualidades en 2007, ¿no? ¿Podemos ver el agotamiento de esa fórmula? No sé si llamarlo muy bien agotamiento. Es verdad que Die Linke venía de unos resultados muy buenos hace 2 legislaturas. Si no me falla la memoria, creo que rondaban el 11% en los resultados. Y han caído ahora a menos del 5%. Ha sido una caída de casi 5 puntos, casi 5 puntos con respecto a las anteriores. Y de hecho han caído tan bajo que han caído por debajo del umbral del 5%, que es el que está marcado en el Bundestag, como para tener representación parlamentaria. Y si han conseguido entrar ha sido gracias a 3 mandatos directos, que es lo que les ha permitido la entrada. Si se ha agotado la fórmula, yo diría que no. En realidad la fórmula de unidad de la izquierda en Alemania sigue siendo válida. De ahí que nadie haya salido de la izquierda. Lo que ha fallado aquí ha sido, por lo menos así lo apuntan los medios, una campaña que no parecía dar un perfil propio de la izquierda, más allá de un mensaje de que querían formar parte de un gobierno tripartito con socialdemócratas y verdes, con lo cual no había un mensaje fuerte, más allá de querer formar parte de ese gobierno y formando parte de ese gobierno llevar a la izquierda. Pero claro, ante esa perspectiva muchos votantes lo que han hecho es optar por una opción de voto útil, que sería votar a los verdes o votar a los socialdemócratas, o todos, porque las diferencias, por ejemplo, en cuanto al salario mínimo que estaban en el programa de los socialdemócratas y de la izquierda, si no me falla la memoria ahora, era un euro o 2 euros como mucho, entre 12 y 13 euros. Con lo cual muchos votantes se plantearon que era mejor votar a los socialdemócratas porque con toda seguridad te van a llegar al gobierno y podían implementar esa medida, mientras que la izquierda no podía. Eso sería por una parte uno de los motivos por los cuales la izquierda ha encajado esos resultados tan malos. Por la otra es otro que bastante más conocido, no solo en Alemania, sino incluso en el resto de Europa, que es este debate que hay entre dos grandes corrientes ahora mismo en la izquierda, una que a mí no me gustan esos términos, una que se llama a sí mismo más materialista, obrerista o antiimperialista, y otra más relacionada con los movimientos sociales y políticas de identidad. Ahora esto es un resumen muy esquemático y muy de brocha gorda, pero es un debate que ha habido en Alemania, es un debate que ha enfrentado a políticos del partido, incluso de primera línea, y que ha provocado una fuerte división interna, graves acusaciones entre ellos, que se han hecho públicas y que evidentemente han alejado a muchos votantes. La izquierda no solo ha perdido votantes en estas elecciones hacia los socialdemócratas y los verdes, de hecho casi 1 millón de votantes hacia esas dos opciones, creo que son medio millón hacia los socialdemócratas y casi medio millón hacia los verdes, sino que ha perdido cientos de miles de votos que han ido directamente a la abstención. Gente que, viendo esta especie de caos interno entre la izquierda, pues ha preferido abstenerse, quedarse en casa y no ir a votar. ¿Qué pasará ahora? Ha habido un primer intento de poner en marcha un debate sobre qué rumbo ha de tomar la izquierda a partir de ahora para redefinirse como partido, buscar su lugar en este nuevo panorama y remontar las encuestas, porque desde luego un 4,9% no puede ir muy lejos ni siquiera para servir de contrapeso al futuro gobierno. Y es una cosa que no solo afecta a Alemania, sino que afecta también al conjunto de Europa, porque hace muy poco Die Linke, la izquierda alemana, era el partido de izquierdas más fuerte en un país europeo y como tal tenía una influencia importante en el Parlamento Europeo, como sabes, y también a través de las redes de fundaciones y de cooperación informal con otros partidos de izquierda hacia el resto de países europeos. Sí, sobre todo, la verdad es que llamaba la atención lo anodina que estaba siendo la campaña por parte de la izquierda en Alemania y sobre todo yo creo que lo comentamos
antes de las propias elecciones, ¿no? Cómo no podían vencer esa lógica de voto útil, ¿no? O sea, que al final el venderte como la parte pequeña o más pequeña incluso del gobierno no era en absoluto nada atractivo, y sobre todo que no había grandes diferencias de programa, y contrasta de una forma por el referéndum, por ejemplo, por la vivienda que hubo en Berlín, en donde se consiguió un éxito mayúsculo para la izquierda, ¿no? Contrasta justamente donde sí que ha habido un impulso social encima de la mesa en un feudo, además de gobierno rojo, verde, rojo, ¿no? que es Berlín, con la incapacidad, ¿no? en la campaña electoral de mostrar podríamos decir, una identidad diferente y sobre todo más marcada, como podrían ser los verdes, ¿no? Creo que la mejor definición de todo lo que estás explicando la hizo un periodista alemán que lo resumió del siguiente modo. Dijo algo así como que el tripartito entre socialdemócratas, verdes y la izquierda era el gobierno que Alemania y que Europa necesitaba, pero que en Alemania nadie parecía apostar por él, o por lo menos no parecía apostar por él con fuerza y con ganas, porque desde luego los socialdemócratas tenían reservas, los verdes tenían aún más reservas relacionadas con su propio pasado y con la política exterior de la izquierda alemana, que es de un rechazo a la OTAN y a las intervenciones militares, algo a lo que se oponían tanto los verdes como los socialdemócratas. Y desde la propia izquierda, como comentábamos antes, había una división interna entre quienes eran muy partidarios de entrar a esa coalición de gobierno, incluso como socio minoritario, lo cual comporta riesgos, como se está viendo sin ir más lejos en España, y quienes estaban en contra pensando que dentro de una coalición así iban a diluirse, no iban a conseguir grandes resultados y además iban a tener que ceder en una serie de terrenos, entre ellos el de política exterior, pero también en política social y económica, que les iba a pasar factura en las siguientes elecciones. Quizás detrás de esta apuesta por entrar en un gobierno de coalición tripartito había la necesidad en cuanto a discurso de que no se dijera que no ha sido por ellos que no se ha producido. Pero lo que acaba ocurriendo es que la gente no se ha visto motivada a votar a la izquierda en ese sentido, por lo que comentábamos antes, porque no parece que sea un mensaje muy atractivo para los votantes votar a alguien para que sea tercera fuerza en una coalición, y menos aún cuando parece que los otros partidos tampoco querían entrar en ese tipo de coalición, con lo cual se ha ido muchísimos votos hacia los socialdemócratas, muchísimos votos hacia los verdes y también hacia la abstención, aunque no se menciona tanto. Y todo esto, como bien decías, con ese referéndum sobre la vivienda en Berlín, con ya precedentes de ese tripartito rojo-rojo-verde, no solo en Berlín, sino también en Turingia, que podrían haber funcionado como un modelo para un tripartito federal. Incluso el presidente de Turingia, Bodo Ramelow, se ofreció como negociador de cara a ese tripartito. Lo que pasa es que los resultados fueron tan malos para la izquierda en este sentido que automáticamente quedó excluida esa opción y sobre la mesa quedaron la coalición semáforo entre socialdemócratas, liberales y verdes, una coalición jamaica que ya se ha descartado entre conservadores, verdes y liberales, o una reedición de la gran coalición que por lo menos hasta ahora nadie quiere, porque ha sido la que ha estado gobernando todos estos años con Merkel, salvo en una ocasión que gobernó con los liberales, y por tanto hay un cierto agotamiento de la población alemana hacia eso. Y sobre todo porque no es necesaria, ¿no? O sea, yo creo que hay, como tú decías, una serie de consensos sobre lo que hay que hacer en Europa sobre política económica que, aunque no esté la CDU, se mantienen, ¿no? Entonces yo creo que eso también ahora mismo yo creo que nadie lo plantea porque no es necesaria. Pero hay una cuestión, para ir terminando, que sí me ha llamado la atención, que es en cierta medida la euforia con la que se han recibido los resultados de la extrema derecha, ¿no? Una euforia que a mí, desde luego, no se contrasta con los datos que han obtenido, ¿no? La extrema derecha no pierde votos en la Alemania. Bueno, ¿qué es lo que pierde? Y no podríamos hablar en cierta medida de la extrema derecha se ha conformado ya como un sujeto justamente ya con cara y ojos en la política alemana, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos que podríamos sacar de estas elecciones. Yo diría que el análisis tiene que ser este último. Alternativa para Alemania ha obtenido un 10%, es verdad que ha caído un par de puntos, pero yo creo que el titular debería ser que la ultraderecha lo que ha conseguido es consolidarse en el sistema de partidos alemán, que ya son 6 partidos, viniendo históricamente de un sistema que era muy
bueno, era bipartidista, con un partido bisagra que eran los liberales, poco a poco ha ido ampliándose, primero con los verdes, después con la izquierda y ahora con la ultraderecha. Y lo que ha conseguido es ya consolidarse, particularmente en los estados de la antigua Alemania Oriental, donde incluso ha llegado a ser primera fuerza en algunos sitios. Y no solo eso, sino que siendo la segunda vez que entra en el Parlamento alemán, en el Bundestag, lo que va a tener acceso ahora es a una serie de fondos federales para su fundación, que se llama Desiderius Erasmus, con la cual va a financiar programas que no solo tienen alcance en Alemania, sino que tienen alcance europeo. De hecho, en Jacobin se publicó un artículo, por ejemplo, en el cual se explicaba cómo esta fundación canaliza parte de esos fondos, que ahora serán muchos más, hacia la ultraderecha en los Balcanes. Por tanto, la ultraderecha está ahí, la ultraderecha no se ha ido, la ultraderecha va desde esa posición consolidada, aunque no sea de la fuerza que tenía antes, pero ya consolidada, va a utilizar esa posición para irradiar su agenda e intentar arrastrar sobre todo a la CDU, aunque ya no esté en el gobierno, y intentar acorralar al gobierno con su agenda y sobre todo en materia de política migratoria, que es donde han puesto el acento estos años. Bueno, tú decías justamente, ya para así con esta última pregunta terminamos, y te pediría como más o menos un minuto, casi con titulares, como tú decías, y yo creo que es lo que ya hemos visto, la coalición semáforo de socialistas, liberales y verdes es la que se va justamente a imponer, ¿no?, en Alemania. ¿Qué podemos esperar los países del sur de esta coalición? ¿Qué efecto puede tener justamente sobre países como Italia o como España? Si la pregunta se refiere a política económica y qué impacto puede tener eso en los fondos estructurales que se van a destinar después de la crisis de la COVID, supongo que estando los socialdemócratas no se estrangulará tanto a los países del sur de Europa. Pero tampoco creo que vaya a haber una relajación o un relajamiento que se diferencia mucho de lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo estando los liberales en el gobierno y habiendo una presión fuerte de los sectores económicos en Alemania. Por tanto, no creo que podamos esperar unos cambios, un giro de 180 grados, ni mucho menos en política social y económica en la Unión Europea. Sí que es interesante, y esto sí que me gustaría añadirlo, aunque sea un apunte muy breve, una noticia, no de última hora, pero casi, que ha sido la dimisión de Sebastian Kurz en Austria, por lo que podría suponer para los conservadores europeos y para la socialdemocracia europea si realmente hay una moción de censura y Pamela Rendi-Wagner acaba siendo la canciller austríaca. Y es que los conservadores tenían dos mascarones de proa, dos figuras que eran referentes en Alemania. Una era Merkel, que abandona la Cancillería y la escena política, que venía a ser la representante de esa derecha moderada que buscaba ocupar todo el centro y arrancar votos de los socialdemócratas sobre todo, pero ahora también pierde a Sebastian Kurz, que era todo lo contrario, era la promesa de futuro, un canciller joven, enérgico, que venía a traer una política conservadora nueva, que no tenía ningún tapujos en pactar con la ultraderecha y en ocupar el espacio de la ultraderecha en temas de inmigración, pero que tampoco tuvo ningún problema a la hora de pactar con los verdes. Y ahora de repente Sebastian Kurz tiene que marcharse salpicado por un caso de corrupción, hay un cambio de gobierno y no sabemos aún muy bien qué podría pasar, pero si realmente llegan los socialdemócratas al poder nos encontraríamos con que están tanto en Austria como en Alemania, y eso puede tener un impacto para el resto de Europa. Ya veremos qué ocurre, pero será un sitio donde habrá que tener el ojo puesto para ver cómo evoluciona la situación. Pues nada, con esta última reflexión acabamos este interesante programa. Muchas gracias, Ángel, por habernos acompañado, y muchas gracias a todas y a todos por habernos seguido un programa más de Enclave Internacional.